sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión. ¿Qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? En la tarde del lunes 14 de junio, la situación era insostenible. Las Fuerzas Armadas argentinas debían aceptar y asumir la derrota. Combatieron hasta el final, en desiguales condiciones. Enfrentando un poder naval, aéreo y terrestre superior. Durante más de 2 meses resistieron. El silencio solo era quebrado por el seco golpear de los fusiles que se amontonaban uno a uno sobre el terreno. Momentos de prueba, de indignación contenida, de impotencia ante la cruda realidad de los hechos. Cuando todo el sacrificio realizado parecía inútil. Momentos para la entereza. Rostros de argentinos que dieron la cara en Malvinas. Por muchos de los que ahora les darían la espalda. Hombres que cumplían una misión, sin participar en la toma de decisiones políticas en las que sí estaban, en cambio, comprometidas sus vidas. Combatieron hasta el límite de sus posibilidades. Aislados. Viendo morir a muchos de sus amigos. Les quedaba todavía una penosa tarea que cumplir. Tendrán que afrontar un regreso sin gloria. Pero esos hombres habían combatido. Comienza el desigual duelo de artillería. Los cañones ingleses tienen mayor alcance que los argentinos. Tiran a 17 kilómetros de distancia. Los otros, solo a 10. La incorporación de 2 piezas de 155 milímetros permite a los argentinos abrir fuego costero contra los buques y batir los emplazamientos de las baterías enemigas. Alerta negra ante la probabilidad de un desembarco. Alerta roja en caso de un ataque aéreo. Uno de los objetivos del ataque inglés sobre puerto argentino es inutilizar la pista del aeropuerto. La artillería de defensa aérea derribará en el curso de la guerra 14 aviones y en los combates finales sus cañones antiaéreos abrirán fuego directo sobre las avanzadas terrestres del enemigo. La electrónica revela una de las caras de la guerra.
Las comunicaciones telefónicas y radioeléctricas transmiten y reciben órdenes e informaciones. La otra cara se manifestará en las trincheras, en las angustiosas horas a la espera del ataque enemigo. Es la cara más trágica y al mismo tiempo más humana de la guerra. Buenas tardes, mi nombre es Walter Colavita, mi edad actual son 56 años y cuando fui a Malvinas tenía 20 años recién cumplidos. Mi rol, mi cargo, como lo quieran llamar, era de soldado, estaba en el área de comunicaciones, porque ya que todos cuando hacíamos el servicio militar, en esa época, si bien había distintas distribuciones dentro del cuartel, distintas actividades, distintas ocupaciones, todos teníamos lo que se llama un rol de combate. En mi caso fue en el área de comunicaciones, con un radar general y distintas piezas de artillería que estaban permanentemente comunicadas. Con respecto a 20 años, porque muchos hablan de los chicos de 18 años, en realidad uno a los 18 años lo sorteaban, o sea, sacaban un número y era con el cual íbamos después a hacer el servicio militar. En mi caso particular, por cumplir en enero, me sorteaban a los 18, empecé el servicio militar a los 19 y como ya hacía un año que lo estaba haciendo un poquito más, ya tenía 20 años cumplidos. Eso por ahí hasta, inclusive hacía una diferencia con los recién ingresados, por tener un poco más, entre comillas, experiencia. Cuando nos enteramos que teníamos que viajar, a partir del 2 de abril empieza en el cuartel un movimiento especial, vemos que llega gente del comando en jefe del ejército, hay más movimiento de lo normal, y aproximadamente el 6-7 nos reúne nuestro jefe de batería y nos comunica oficialmente que nuestra unidad había sido designada para realizar la defensa antiaérea de las islas. En ese momento era la unidad más moderna que tenía el ejército en nuestro país, así que bueno, tuvimos el honor de ser designados para hacer la defensa antiaérea. Y aproximadamente, no recuerdo el día exacto, pero me parece que el 10 sale el avión desde Mar del Plata, con escalas en Comodoro Rivadavia, donde estuvimos 2 días, y una escala técnica en Río Gallegos para volar finalmente a Malvinas. O sea que el 12 estábamos allá. También fue un poco para poner a punto a la clase nueva, la clase 63, que recién había ingresado, no tenía ningún tipo de instrucción, ni tenía trato ni con el material, ni con los fusiles, ni con guardias, no tenía ninguna experiencia. No era el caso de nuestra clase. Y también para que llegáramos junto con el material que había sido embarcado en Mar del Plata, los cañones, los radares, los directores de tiro, los camiones, los jeeps, todas las municiones, el combustible, había sido todo cargado en un buque carguero que tardó 2 días y medio aproximadamente en llegar. Entonces nosotros íbamos por un lado y el material iba por otro hasta que nos encontramos el día 12 en Malvinas. El ataque concreto empieza el 1 de mayo, a las 5:40 de la mañana. Vienen bombarderos que la idea principal de ellos era atacar, destruir la pista y hacer un desembarco ese mismo 1 de mayo. Entonces mandan bombarderos que riegan todo el sector de la pista del aeropuerto con bombas, no logrando destruirla, y atrás cazabombarderos para chequear lo que habían hecho los bombarderos y rematar la pista y algún avión que había por ahí. Bueno, gracias al accionar de la defensa antiaérea se derriban 2 Harrier y se averían otros 2,
y no cumple su misión. Hacen un intento de desembarco que también es repelido, entonces ellos se repliegan y se dan cuenta de que ese día que estaba pautado como para destruir la pista y desembarcar directamente donde estaba el grueso de la Fuerza Argentina no se puede llevar a cabo. Entonces empiezan a planear otra estrategia un poco más larga y compleja. Así que podemos decir, hubo 2 ataques, 5:40 y 7:20 de la mañana, sobre la pista y los alrededores, como para ver si podían limpiar con el bombardeo y después desembarcar. Así que bueno, oficialmente la guerra para nosotros, para todos, comienza el 1 de mayo. En cuanto a los lugares que estuvimos, nosotros llegamos, como el material había llegado al puerto, se traslada, parte del material se traslada hacia la ciudad y parte hacia el aeropuerto. Yo en los primeros días estuve una semana, estuve en el aeropuerto, en el antiguo aeropuerto, no el que existe actualmente, con una sección de la unidad y un cañón, 2 cañones y un director de tiro. Después de ahí, como el radar general iba a ser trasladado, nos llevan a la ciudad, a Puerto Argentino, y me toca estar en una escuela, que es la que, si por ahí todos han visto en imágenes, en fotos o en filmaciones, la iglesia, esa famosa que se ve en todas las postales. Detrás de esa iglesia hay una escuela. Bueno, en esa escuela me tocó estar otra semana hasta mi destino definitivo, que fue en las afueras de la ciudad, en un cerro llamado Supper Hill, que era donde estaba nuestro radar general, que captaba unos 200 kilómetros a la redonda de las islas. Eso permitía que cualquier ataque de aviones que vinieran hacia las islas era captado y se ponía en alerta a la pieza de artillería según la dirección en que entrara a la isla. A su vez, captaba los barcos, entonces le brindaba información cuando venían los aviones del continente y se dirigían a atacar a la flota que estaba cubierta a muchos kilómetros, porque no la arriesgaron de entrada. Tomaban la información aproximada de dónde estaban los buques y se dirigían a atacar. Un día en Malvinas, al principio fue como un trabajo, porque nosotros llegamos, ya repito, el 12 de abril y la guerra empieza oficialmente el 1 de mayo. O sea, sufrimos el primer ataque. Ahí tenemos unos cuantos días donde nos dedicamos a acomodar nuestro sector, como a prepararnos para el combate. Eso significa hacer pozos, enterrar las municiones en distintos lugares, el combustible en distintos lugares, buscar las mejores posiciones de defensa para los cañones, hacer nuestros famosos pozos de zorro, que eran prácticamente construcciones bajo tierra, de 1,5 metros, 2 metros de profundidad, que se le ponía algo encima para cubrirla, y ahí es donde vivíamos, dentro de ese pozo, que tratábamos de acondicionarlo de la mejor forma posible. Una madera para que no se mojara el colchón, un tanque de combustible viejo para poder prender carbón y calentarse un poco. Entonces podemos decir, los primeros días era un trabajo. Había que hacer un montón de cosas para el combate. La diferencia de estar bien preparados es que después podés resistir mejor un ataque. Y a partir del 1 de mayo era de autodefensa, de protegerse, de ver de qué manera podemos tratar de zafar de los bombardeos, que a la noche eran navales y durante el día eran aéreos. Como dijo un teniente en una anécdota, dijo: yo fui a Malvinas pensando en la bandera, en el país, en la historia, en un montón de cosas que todos conocemos, dice, hasta que la primera bala me pasó cerca. Dijo, ahí pensé que lo primero que tenía que hacer era defenderme, porque si no, no podía lograr el otro, o sea, sobrevivir, porque si no, no iba a lograr el otro objetivo. Pero bueno, o sea que el día de Malvinas lo podemos definir de 2 maneras. La primera parte, que fue como un trabajo preparatorio, y la segunda parte,
que fue de defensa de las posiciones y de tratar de cumplir de la mejor forma posible nuestro rol, que era, que de hecho tuvimos la suerte de cumplirlo y hasta reconocido por el enemigo. No destruyeron la pista porque hasta el último día estuvieron aterrizando y despegando aviones. No destruyeron la planta potabilizadora de agua ni la de energía. O sea que todo, ni el puesto comando. O sea que los lugares que a nosotros nos tocó proteger estuvieron operativos, inclusive nuestro sistema de distribución de logística fue usado hasta por otras unidades para que llegaran alimentos y municiones y traer heridos desde otras posiciones. O sea que en ese aspecto nuestra unidad, que es el Grupo de Artillería de Defensa Antiaéreo 601 con asiento en Mar del Plata, cumplió con su rol. Bueno, Malvinas nos dio muchas cosas y nos quitó otras. Nos dio, por ejemplo, el orgullo de haber sido la única generación que pisó ese suelo, que lo recuperó, que vio flamear la bandera, nuestra bandera en las islas. Eso no es poca cosa. Un sentido de pertenencia en las islas y pertenencia a las fuerzas que, aunque muchos no lo puedan creer, uno se siente parte de la buena o de las buenas fuerzas armadas que actuaron en Malvinas. Eso lo vamos a reconocer y a valorar siempre. Pero el honor y el orgullo de haber participado, que lo contamos entre nosotros, es algo único. Y nos quitó un montón de cosas, nos quitó por ahí proyectos, nos quitó cosas que nosotros, en mi caso, teníamos planificadas, que después no se pudieron llevar a cabo porque la posguerra cercana, ahí el primer tiempo fue muy duro, fue muy extraño, porque aunque suene raro, cuando uno vuelve del conflicto es como que lo extraña. Uno viene con esa adrenalina de todos los días, de que pasan cosas, que los cañones disparan, que se derriba un avión, que nos bombardean. Eso es permanente y te genera un estado que un día se termina y llegás a tu casa y dormís en una cama, comés habitualmente, no pasás ninguna necesidad y se extraña, eso se extraña durante mucho tiempo. Y eso nos cambia la forma de ser, nos cambia el humor, nos cambia actitudes, nos cambia un montón de cosas. Entonces hubo cosas buenas y malas que nos quedaron, que nos dio y que por ahí se continuó la vida de distintas formas. Todos tuvieron cosas distintas, o problemas distintos, o vida distinta. Muchos por ahí seguimos estudiando, otros siguieron trabajando, otros no lo pudieron superar nunca, y cayeron en drogas, en alcoholismo, otros se suicidaron. Con respecto a la idea de patria, yo pienso que generaciones o años atrás, uno cuando era adolescente tenía otra idea de la patria, tenía otra valoración de los símbolos, del himno, de la bandera, uno hablaba de política, un montón de cuestiones que no sé la causa, pero se han ido perdiendo. De hecho, yo hace un par de días participé del acto en el colegio en el cual doy clase, y el himno, el 70 al 80% no lo cantaba nadie. Entonces pienso que se pierde un poco, se ha perdido un poco cómo era uno con respecto a la patria, a la bandera, a los símbolos, que los respetaba y los quería y los tenía presentes, a los chicos de nuestra edad, 17, 18, 20 años actualmente. Es como que hay otros valores, tienen otras cosas, y eso ha quedado en un segundo, tercer plano. Alerta negra ante la probabilidad de un desembarco. Alerta roja en caso de un ataque aéreo. Bueno, un momento que uno por ahí vivía, en mi caso a diario, del que no te olvidas más, era cuando empezaban las alertas rojas. Sobre todo de ataques aéreos. Cuando el radar que decía hoy captaba los aviones, que normalmente venían de a dos,
o en tandas de a dos y al rato otros dos. Primero entraban en 200 kilómetros y a la velocidad que vienen se acercaban rápido, nos indicaban la dirección, entonces uno sabía por qué rumbo podían llegar a entrar y a qué objetivo podían llegar a atacar de acuerdo a dónde venían. Ese momento realmente es de mucha tensión. Cuando se genera la alerta roja, que uno retransmitía de acuerdo al radar a qué pieza podía llegar a tocarle, hacerle frente, y retransmitir esa orden de alerta roja y el rumbo de los aviones, y hasta que pasaran o no pasara, porque a veces era como que entraban y a los 10 kilómetros o 12, que era el rango máximo que podían disparar nuestros cañones, entre 9 y 10.000 metros, era solo para molestar, y por ahí venían y se iban, y al rato aparecían otros dos por otro lado y venían y se iban, hasta que por ahí alguno atacaba. Ese momento es realmente inolvidable, porque era de tanta tensión que no te lo olvidas más. Y en particular en Balcarce sí nos sentimos reconocidos, a diario, por un montón de cosas. No, esto no se vive solo el 2 de abril, sino que durante el año participamos, vamos por ahí a los colegios, nos llaman de los colegios o instituciones para dar una charla, o van a nuestro centro de veteranos. Ahora últimamente se hizo un proyecto, Mis Huellas en Malvinas, que lo pueden googlear, donde un grupo de chicos de una escuela participó durante un año de un montón de actividades relacionadas con Malvinas, y el corolario final de todo ese trabajo fue un viaje a Malvinas de los chicos, de profesores y de un veterano, que estuvieron una semana allá. Y en todos esos eventos se sintió el acompañamiento de gran parte de la sociedad. En las cercanías de Darwin, lugar de duros combates en los tiempos de la guerra, cruces blancas cubren los cuerpos de los argentinos que dejaron sus vidas en las Islas Malvinas. Y bueno, para los chicos de Zapala que me están escuchando, primero un saludo muy grande, un agradecimiento para ellos y para Gastón y para Silvia, que me convocaron para decirles, bueno, algo de lo que a mí me tocó vivir, o de lo que pienso sobre este tema tan importante para los argentinos, que no renuncien que no olviden lo que pasó, no solo en el 82, sino lo que pasó antes del 82 y lo que va a pasar acá en adelante. Que por medios pacíficos, por la insistencia, por otros métodos, tratemos primero de no olvidar y de tratar de acercarnos a posiciones, a actos, a cosas que nos acerquen a Malvinas. Porque si lo dejamos, si lo olvidamos, nosotros, los chicos, los adultos, se va a olvidar el Estado también, y va a quedar en el olvido en el futuro. Así que traten de no olvidarlo, de recordarlo y de hacer pequeñas acciones como para que en el futuro, por las vías pacíficas, volvamos a recuperar Malvinas. Muchas gracias.